noches, muy buenos días. Siendo las 11 de la mañana del día 5 de diciembre de 2025, la tercera sala penal de apelaciones integrada por los magistrados Magallanes Rodríguez, Mosquera, Cónico y quien Álvaro Enrique Sumelinde. Vamos a continuar con los audiencias programadas el día de la fecha y en esta oportunidad veremos el recurso de apelación de sentencia en el incidente 58 del expediente 28-2017. La dirección de debate la mantiene el doctor Mosquera. Doctor Mosquera, puede continuar. Bien, buenos días con todos. Señorita especialista, ¿podría darnos cuenta, por favor, de la presencia virtual de los sujetos procesales? Con su venia, doctor, para informar que están conectados todas las partes convocadas a esta audiencia: Ministerio Público, Procuraduría Pública y las defensas técnicas, así como los acusados. Bien, entonces, como habíamos quedado en la sesión anterior, corresponde el día de ahora escuchar a todas las partes recurrentes en su alegato de apertura y también a la parte recurrida. La idea es que en la sesión de hoy culminemos todos los alegatos, entonces será máximo 20 minutos. Eso no quiere decir que tengan que ocupar los 20 minutos, si lo pueden hacer en menos tiempo, mejor. Rápidamente voy a dar cuenta de las pretensiones escritas por las defensas técnicas, habida cuenta de que habrá un control de los agravios por el principio de congruencia recursal. Eh, la, la defensa técnica del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, la pretensión es revocatoria, solicita que se revoque la condena y se absuelva a su patrocinado y en forma alternativa se declare la nulidad de la recurrida y se remitan los actuados a otro colegiado para su pronunciamiento. Los agravios consignados en su impugnación escrita son esencialmente ausencia probatoria que permita acreditar la comisión del delito de lavado de activos, ausencia probatoria respecto del delito de cohecho pasivo impropio como delito fuente del delito de lavado y de la calidad de cómplice del señor Jorge Peñaranda Castañeda en dicho delito, ausencia probatoria que permita acreditar la generación de recursos como fuente de lavado, errónea comprensión del contrato de compraventa de iniciativas privadas como acto jurídico, ausencia probatoria sobre el lavado de activos, ausencia de valoración individual y conjunta de las pruebas, motivación aparente, vaga, insuficiente, impertinente y falta de motivación interna del razonamiento. El recurso impugnatorio escrito del su coimputado, el señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, la pretensión principal es revocatoria, es decir, que se revoque la condena y se lo absuelva. Y la pretensión subordinada es la de nulidad de la sentencia. Refiere que no se ha probado que el dinero que recibió su padre en la cuenta de Randalí sea producto de una actividad criminal previa. Refiere que no se ha probado que Jorge Rómulo Peñaranda Málaga haya realizado actos de conversión por recolección ni de ocultamiento en la modalidad de recibir, que finalmente no ha aplicado el principio de confianza en relaciones familiares. No se ha probado el dolo eventual atribuido y cuestiona también la valoración de la prueba en el periodo de julio del 2012 a septiembre del 2013. La empresa Alfa Cónsul, la pretensión principal es revocatoria. Pide la absolución, dejando sin efecto las consecuencias jurídicas impuestas y como pretensión alternativa, anular la sentencia recurrida y se ordene otro nuevo juicio oral a cargo de diferente órgano jurisdiccional. Propone errores sobre el juicio jurídico, indebida aplicación de la ley 30.424, errónea interpretación del artículo 17 y falta de aplicación del artículo 18 del reglamento de la ley, el Decreto Supremo 02-2019. Finalmente, la Procuraduría Pública, en el caso Odebrecht, solicita la revocación de la sentencia en el extremo que fijó el monto de la reparación civil en 3.662.000 soles y solicita sea fijada en 6.524.022 dólares. Alega afectación a una adecuada tutela jurisdiccional efectiva en su vertiente de reparación integral del daño. Alega que no se ha valorado el daño causado en el extremo del delito de cohecho pasivo impropio, así haya habido una decisión de sobreseimiento por este delito por prescripción. Entonces, sin más preámbulos, doctores, vamos a escuchar el alegato de apertura del señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. Adelante, doctor, pueden utilizar diapositivas, no es necesario que pidan autorización para que las expongan. Perfecto, señor director de debates, muy buenos días nuevamente.
Bien, ¿se pueden visualizar las diapositivas, doctor? Perfectamente. Perfecto. Deme un segundo, por favor, para arreglar bien. Ok. Bien, señor director de debate, señores jueces superiores, esta defensa acude a vuestra sala a fin de solicitar que se revoque la resolución número 34 emitida por el Cuarto Juzgado Penal Colegiado Nacional. Y ello debido, señores jueces superiores, a que no existe actuación probatoria de cargo alguna que permita arribar a la conclusión que mi patrocinado, el ingeniero civil Peñaranda Castañeda, haya realizado las conductas delictivas que se le atribuyen. El delito de lavado de activos mediante un supuesto e inexistente delito de cohecho pasivo impropio y una pretendida generación de recursos. Es imposible, señores jueces superiores, admitir una sentencia condenatoria por el delito de lavado de activos si es que no se cumple con el denominado triple pilar indiciario desarrollado por nuestra Corte Suprema. Situación que ustedes, señores magistrados, podrán corroborar a lo largo de este incidente. Pero además, doctores, es necesario mencionar que esta defensa ha advertido que la referida resolución se encuentra revestida de errores en motivación. Situación por la cual vamos a solicitar que alternativamente esta sala declare la nulidad de los actuados por los fundamentos que se van a exponer. Previo a ello, señor director de debates, es imprescindible empezar con un marco directriz fáctico en el cual se enmarcan los agravios plasmados en nuestro recurso escrito y que va a permitir una mayor y mejor comprensión en la presente causa. Es necesario mencionar, señor director de debates, que mi patrocinado, dada su condición de ingeniero civil por la Universidad Nacional de Ingeniería y además magíster en Ingeniería Civil por la Universidad de California, reconocido experto en temas de infraestructura, mantenía lógicamente comunicación o contacto con diversas personas en el rubro de la construcción o consultoría en ingeniería civil, entre ellos con el señor Eliuberto Martorelli, quien fue funcionario de la empresa Odebrecht. Y dicha situación, doctores, es la que el propio ingeniero Peñaranda ha puesto un manifiesto a lo largo del presente proceso. Él mantuvo relaciones comerciales con el señor Eliuberto Martorelli, relaciones que se circunscribieron en la venta de iniciativas privadas, elaboradas y desarrolladas por parte de mi patrocinado, el ingeniero civil Peñaranda Castañeda, y vendidas al señor Eliuberto Martorelli para la empresa Odebrecht. Al estar este último, es decir, el señor Martorelli, encargado de desarrollar y conquistar nuevos proyectos, como él mismo en su declaración lo asevera. ¿En qué consisten las iniciativas privadas, señor presidente? De manera muy puntual, debemos decir que las iniciativas privadas son una información de proyectos necesarias para obtener la concesión de una obra pública. En ese entonces, acá a través de Proinversión. Y por este motivo es que la empresa Odebrecht le compró a mi patrocinado dichas iniciativas y como consecuencia de ello le pagó a mi patrocinado en una cuenta en el extranjero. ¿Cuáles fueron los motivos, señores jueces superiores, para que se le pague en el extranjero a mi patrocinado? Ello lo veremos luego de la actividad probatoria correspondiente. Ese es el génesis, señores jueces superiores, de esta controversia. Sobre ello es que se han planteado todos nuestros agravios. Y esta defensa no desea terminar esta parte sin antes mencionar que tanto el Ministerio Público como el ACUO han incurrido en lo que el profesor Silva Sánchez y nuestra Corte Suprema han criticado tanto en la apelación 13-2020, lo que se ha denominado como el sesgo retrospectivo. El razonamiento ha sido, lamentablemente, que como muchas de las personas que han tenido contacto con la empresa Odebrecht han estado involucradas en cuestiones ilícitas, entonces el ingeniero Peñaranda, al haber tenido contacto con dicha empresa, también ha incurrido en ello. Y tal situación no es acorde a la realidad ni a la actuación probatoria realizada en el juicio de la primera instancia. Ya, señores magistrados superiores, nuestro Tribunal Constitucional se ha pronunciado acerca de aquellos procederes pues, que parecen provenir de un mal comprendido derecho penal del enemigo, o también llamado derecho penal de tercera velocidad, como bien ustedes podrán corroborar en este incidente. Bien, en cuanto a nuestra pretensión revocatoria. Señor presidente, la tesis incriminatoria que recae sobre el ingeniero y magíster de Ingeniería Civil Peñaranda Castañeda es que él habría realizado un supuesto delito de cohecho pasivo impropio en calidad de cómplice. Esto es importante, señores.
en calidad de cómplice al recibir supuestamente una dádiva por parte de Odebrecht, a fin de que el consorcio no ponga obstáculos en la supervisión y en la construcción de la IRSA Norte, en la cual mi patrocinado se desempeñaba como representante legal. Es decir, a mi patrocinado supuestamente le habrían dado una determinada cantidad de dinero para que él, a su vez, le dé al supervisor de la obra. Por otro lado, según la tesis fiscal y tomada por el ACUO, mi patrocinado habría recibido dinero en el extranjero de la empresa Odebrecht, con la finalidad de repatriarlo, con la finalidad de retornarlo al Perú. Todo o parte de ese dinero devolverle a la empresa Odebrecht, lo que han denominado como generación de recursos. Y finalmente, mi patrocinado, al haber dispuesto del dinero supuestamente proveniente de ambas fuentes, habría incurrido en el delito de lavado de activos. Autolavado para el cohecho y heterolavado para la generación de recursos. Y debemos decir con mucho respeto que no ha existido, doctores, actuación probatoria de cargo en contra de mi patrocinado en dichos aspectos. Por lo que, en este contexto, emitir una sentencia condenatoria ha vulnerado el principio de presunción de inocencia, motivo por el cual esta defensa está solicitando como pretensión principal que se revoque la resolución recurrida. En cuanto a nuestro primer agravio, debemos recordar muy brevemente, señor director de debates, que si bien es cierto el delito de lavado de activos es un delito autónomo, también lo es que existe una autonomía material relativa con el delito fuente. Pues los activos en materia de lavado deben vincularse de cierta manera con la actividad criminal previa, lo que nuestro Tribunal Constitucional ha resuelto como una acreditación del delito fuente a manera de sospecha fuerte, doctores. Y no existe en la sentencia recurrida prueba de cargo alguna que permita arribar a dicha conclusión. En cuanto a nuestro primer agravio, doctores, según el ACUO, el ingeniero Peñaranda Castañeda habría realizado el delito de cohecho pasivo impropio, debido a que según los puntos 12.4 y 12.5 de la resolución recurrida, se ha señalado que ha quedado acreditado, entre comillas, que entre otras labores de los consorcios supervisores era emitir informes y dar conformidad a los avances de obra. Señores magistrados, el ACUO ha realizado una valoración incorrecta sobre la emisión de dichos informes, dado que confunde las funciones de la emisión de los informes con el aspecto típico del cohecho, por lo que no nos dice cuándo menos en qué informe realizó alguna ayuda o apoyo de no colocar obstáculos en la supervisión a la construcción. Además, debemos resaltar que el ingeniero Peñaranda solo era el representante legal del consorcio, sin ser el encargado de emitir ninguno de estos informes. Pero hay un tema aún más grave, señores jueces superiores. Y es que, como bien lo vamos a ver en la actuación probatoria, este supuesto cohecho nace de la sola percepción del señor Eliberto Martorelli, testigo en la presente causa. Es decir, no existió en todo el plenario alguna prueba de cargo que nos permita arribar a la conclusión que la percepción del señor Eliberto Martorelli ha sido correcta. Dicha percepción, señor director de debates, y que es un argumento de la Fiscalía, obedece a una reunión que el señor Martorelli tuvo con mi patrocinado a mediados del 2011, cuando la construcción del IRSA Norte terminó a fines del 2010. ¿Qué obstáculos se pueden poner si la obra ya habría terminado? Sobre todo, y esto es muy importante, doctores, teniendo en cuenta que el propio señor Jorge Barata, testigo también en esta causa, señaló que no hubo ningún pago ilícito en la supervisión de la construcción de la IRSA. Eso es un tema que se va a desarrollar, por cierto, con más amplitud en nuestras conclusiones. En cuanto al segundo agravio, doctores, este agravio, ausencia probatoria que permite acreditar la calidad de cómplice, conjuga un aspecto probatorio y además un aspecto dogmático. Y ello debido a que no hay prueba de cargo alguna ni pronunciamiento alguno acerca de la calidad de cómplice primario del ingeniero Peñaranda, ni tampoco de la calidad de autor del supervisor. Es decir, como bien sabemos, el delito de cohecho pasivo impropio únicamente puede ser realizado por un autor funcionario público. Si no se tiene identificado al autor, resulta una labor bastante compleja castigar al cómplice, doctores. En el presente caso, no ha existido actividad probatoria de cargo que permita acreditar o corroborar que el supervisor de la obra haya solicitado o recibido alguna suma de dinero para no colocar obstáculos en una supervisión. Además, no se ha actuado ni se ha esbozado ningún argumento dogmático acerca de la normativa sobre la calidad de funcionarios públicos de las empresas supervisoras,
teniendo en cuenta, por cierto, la ley de creación del OCITRAN, el Decreto Supremo 35/2001 y la Ley Marco de Organismos Reguladores, Ley 27332. No se puede arribar a la conclusión, señores magistrados, que existe un nivel de sospecha fuerte del delito fuente en este extremo si no tenemos cuando menos identificado al autor, como bien lo ordena nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 3589/2021. En cuanto a el siguiente agravio, doctores. Según el colegiado, en sus considerandos 13.1 y 13.5, habría quedado corroborado que mi patrocinado, el ingeniero civil Peñaranda, fue un generador de recursos para Odebrecht. Pues bien, doctores, todos estos considerandos nos generan agravio por los siguientes motivos. Voy a narrar brevemente, empezando del considerando 13.2 al 13.5 y voy a dejar al 13.1 para el final. El 13.2, el ad quo pone en manifiesto la declaración testimonial de Jorge Barata, quien, en palabras del ad quo, no solo señala que conoce a mi defendido, sino que además señala la obligación de que la empresa supervisora emite informes. Sin embargo, esta apreciación nosotros no le hemos negado y tampoco reviste de entidad incriminatoria conforme a la tesis de la Fiscalía. En lo concerniente al considerando 13.3, el ad quo pone en manifiesto que existían codinomes y que el seudónimo de mi patrocinado habría sido Don Quijote. Ello, señor director de debates, no incide en lo que respecta a la tesis de generación de recursos. En nada tiene que ver un codinome con el hecho de recibir dinero en el extranjero y devolver en territorio peruano determinada suma dineraria supuestamente. Considerando 13.4, versa acerca de la declaración de la testigo Esperanza Asenjo Quiñones, quien ha sido secretaria de Alfa Cónsul, quien señaló haber agendado reuniones entre mi patrocinado y Jorge Barata. Ello, doctores, no corrobora ningún extremo de generar recursos, solo algún supuesto vínculo entre funcionarios de Odebrecht y mi patrocinado. En lo concerniente al considerando 13.5, versa acerca de que el señor Luis Antonio Mameri tenía a su cargo a Jorge Barata. Solamente ellos, señores magistrados. Y ello no guarda entidad incriminatoria acerca del lavado de activos por supuesta generación de recursos. Por el contrario, señor presidente, esta defensa en el plenario puso en manifiesto que la información de que el ingeniero Peñaranda habría sido generador de recursos se originó de la propia declaración de Jorge Barata, en la cual, doctores, y ello será materia de corroboración en el presente incidente de apelación, al ponerle a la vista documentación obtenida de los cuestionados servidores MyWebDay y Drosys. Jorge Barata señala que de lo conversado con el Huberto Martorelli, el ingeniero civil Peñaranda Castañeda habría sido generador. ¿Y qué es lo que señaló el Huberto Martorelli, señor director de debates? Que fue su percepción que el ingeniero Peñaranda habría sido generador de recursos. Es decir, ya no solo fue su percepción que mi defendido habría realizado el delito de cohecho, sino que además tuvo la percepción que mi defendido habría sido generador de recursos. Como usted podrá apreciar, señor presidente, se observa que no ha existido ninguna prueba de cargo en contra de mi patrocinado. Denme un momento, por favor. Ok. No ha existido ninguna prueba de cargo en contra de mi patrocinado, con excepción de lo precisado en el considerando 13.1 de la resolución recurrida, concerniente a la declaración de Ronnie Lord Campoverde. Declaración que se encuentra revestida de serias contradicciones, que ustedes, señores jueces superiores, podrán advertir en la estación probatoria y que serán puestas en manifiesto en nuestros alegatos finales. Muy bien, en relación al siguiente agravio. En cuanto a la errónea comprensión del contrato de compra-venta de iniciativas privadas como acto jurídico, como bien lo hemos mencionado anteriormente, iniciativas privadas son información de proyectos necesarias para obtener la concesión de una obra pública. Y estas informaciones, que en buena cuenta son intangibles, han sido elaboradas y diseñadas por mi patrocinado y vendidas a la empresa Odebrecht a través de Huberto Martorelli. Lamentablemente, el ACUO desconoce la venta de las iniciativas, señalando en su considerando 14.2 que
no ha acreditado que realmente se hubiera efectuado dicha venta. No obra y no ha referido en su exposición cuáles serían los documentos que acreditan la transacción entre la empresa Odebrecht y Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda. De conformidad con nuestro Código Civil, el contrato de compra-venta es un acto jurídico regulado que no exige mayores formalidades, más que el consenso entre las partes, en este caso entre mi patrocinado y el comprador, la empresa Odebrecht mediante Jorge Barata y el Huberto Martorelli. Y ambos han aceptado que han celebrado el precitado acto jurídico. Todo ello se evidencia, doctores, en la declaración de Jorge Barata. Ello basta para acreditar este vínculo sinalagmático que nuestro ordenamiento civil exige para la configuración de este acto jurídico y que ustedes, por cierto, van a corroborar en el estadio correspondiente. Bien. En lo que respecta al delito de lavado de activos, señores magistrados, y la importancia de los contratos consultancy agreement. En este punto, señores jueces superiores, se debe poner énfasis que a consideración de la defensa se ha desvirtuado la comisión de los supuestos delitos fuentes de lavado de activos que se le atribuye a mi patrocinado. Sin embargo, a pesar de no haber delito fuente, esta defensa considera además que no se cumple con las exigencias dogmáticas del lavado de activos. Y este es un punto muy importante para esta defensa. Lamentablemente, debo decirlo, y con bastante respeto, en algunos colegiados penales de nuestro país se ha venido haciendo una errónea comprensión de lo que implica el lavado de activos, sobre todo en las modalidades de conversión o transferencia. Y en ello ha errado el ACUO, incurriendo en lo que podemos denominar como una falacia de falso referente. Tanto el Ministerio Público como el ACUO han entendido que por el hecho de que el ingeniero civil Peñaranda habría supuestamente realizado actos de transferencia de un dinero supuestamente mal habido, ello ya configura el lavado de activos. La falacia se encuentra en que, como uno de los elementos del lavado de activos es la conversión o la transferencia, y como el ingeniero Peñaranda primero tuvo en su poder un dinero supuestamente mal habido y luego ese dinero fue convertido, transferido, ya nos encontramos ante el delito de lavado de activos. Afortunadamente, señores jueces superiores, ha sido nuestra Corte Suprema, a través de la nulidad 1190-2019 Lima, la que ha establecido los límites entre el delito de lavado de activos y la fase de agotamiento del delito previo. ¿A qué nos referimos? A que en el supuesto negado por la defensa y no probado por la Fiscalía ni por el ACUO, que mi defendido hubiese realizado el delito de cohecho y con este dinero se habría adquirido algún tipo de bien o se habrían realizado transferencias, ello no obedece al delito de lavado de activos, sino a la fase de agotamiento del pretendido cohecho. Se necesita, doctores, un instrumento o medio que blanquee el dinero obtenido por el referido cohecho. Y ello a fin de evitar, en palabras de Abanto Vázquez, la doble punibilidad, la doble desvaloración de, por ejemplo, la imputación objetiva o la afectación a un bien jurídico. Pero esta suerte de disección al delito de lavado de activos la haremos, por cierto, en nuestras conclusiones. Y según la tesis incriminatoria, dicho medio blanqueador de capitales, blanqueador de dinero, habría sido los contratos consultancy agreement. Es decir, se habría hecho pasar el dinero obtenido por el supuesto cohecho por ganancias derivadas de contratos de consultoría. Afortunadamente, en el plenario se demostró que no se ha podido probar que dichos contratos hayan sido suscritos por mi defendido. Igual situación sucede con la generación de recursos. Y al final de este breve juicio de segunda instancia, ustedes, señores magistrados superiores, van a corroborar que, en efecto, los contratos consultancy agreement son fundamentales para determinar si en el presente caso se cometió o no el lavado de activos, y podrán corroborar que dichos contratos no han sido suscritos por mi defendido. Además, por cierto, por lo declarado por los testigos brasileros Olívio Rodríguez Jr., Luis da Rocha Suárez y Luis Mameri, quienes han corroborado que dichos contratos no han sido firmados por mi defendido. No debemos olvidar la base del lavado de activos, es decir, su definición como tal, su esencia. En palabras, por ejemplo, del profesor Blanco Cordero, estos bienes buscan integrar el sistema económico con la apariencia, y ello es lo fundamental, doctores, con la apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. En este extremo, presidente y señor director de debates, debemos recalcar que no solo es que nos encontremos ante una ausencia probatoria de cargos, sino además ante una mala o errónea comprensión de lo que significa o lo que implica el delito de lavado de activos.
Hasta aquí, doctores, sería nuestra pretensión de revocación. Sin embargo, como hemos mencionado, esta defensa considera que basta con los argumentos antes mencionados y la actuación probatoria correspondiente para que esta sala revoque la sentencia recurrida. Es necesario mencionar que el ADCO, además, no nos ha dado respuesta a diversas cuestiones que esta defensa ha planteado en su alegato final, o que, dando respuesta, esta ha sido absolutamente impertinente. Y por ello, doctores, es que consideramos que la resolución apelada incurre en falta de motivación, en sus vertientes de motivación aparente, genérica o vaga, motivación impertinente y falta de motivación interna del razonamiento en su perspectiva de coherencia narrativa. Bien. En relación a la motivación aparente, señores magistrados. El ACUO no ha respondido por qué un cómplice sin autor es o puede venir en una sospecha fuerte del delito fuente por el supuesto cohecho. No ha respondido acerca de las características de la complicidad vinculada al caso concreto, situación que le hemos expuesto en nuestros alegatos finales. No se ha pronunciado sobre las serias y graves contradicciones de Ronnie Lord Campoverde, quien es la única persona que se indica a mi patrocinado como generador de recursos. No se ha pronunciado tampoco, señores jueces superiores, sobre las inconsistencias entre lo que el ingeniero Peñaranda recibió para generar supuestamente recursos y lo que realmente hizo con ese dinero. Todo ello, por cierto, argumentado, reitero, por parte de esta defensa en el alegato de clausura de primera instancia, y no mencionados ni una sola línea en la sentencia en materia de apelación. Bien. En cuanto a la motivación impertinente de la recurrida. Doctores, lo que fue cuestionado en el plenario de primera instancia fue la autenticidad de los contratos Consultants Agreement y las supuestas firmas de mi patrocinado en ellos. Sin embargo, el ADCO, y esto es lo grave, señores magistrados, a lo largo de todo su considerando 12.6, señaló que está corroborado que la firma en los contratos de apertura de la cuenta en la banca privada de Andorra es de mi patrocinado. Ello, señor presidente, no ha sido objeto de cuestionamiento por parte de esta defensa. Lo que nosotros cuestionamos fue la firma en los contratos Consultants Agreement y no la firma de apertura de cuenta en la banca privada de Andorra. Son dos temas diferentes, gravitales para determinar si es que existió o no el delito de lavado de activos y lamentablemente la resolución recurrida nos ha respondido con un tema que nosotros nunca hemos planteado. Bien. Doctor, vamos concluyendo que ya se pasaron los 20 minutos. Sí, doctor, ya, perfecto. Y en cuanto a la motivación interna del razonamiento desde su perspectiva de incoherencia narrativa, doctores, mencionar que el ADCO incurre en contradicción a lo largo de toda la sentencia recurrida, cuando sostiene que el dinero depositado en la banca privada de Andorra era para que mi patrocinado realice una supuesta generación de recursos, es decir, para ser devueltos todo parte a funcionarios de la empresa Odebrecht. Pero del mismo modo, precisa que el ingeniero Peñaranda incurrió en lavado de activos por haber dispuesto ese dinero al hacer diversas transacciones. Doctores, por estas consideraciones, también debemos señalar únicamente nuestra última línea, que el ingeniero Peñaranda ha realizado conductas completamente normales, esperables, luego de recibir ese dinero producto de la venta de iniciativas. Una serie de conductas que a lo largo de este plenario de segunda instancia, por cierto, vamos a corroborar que no implica, que no engloba lo que el delito de lavado de activos quiere proteger. Eso sería todo por nuestra parte, señor magistrado. Bien, entonces es oportunidad de escuchar a la defensa técnica del señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga. Adelante, doctor. Buenos días y muchas gracias, doctores. Buenos días, señores miembros de la sala, colegas. Cuando estábamos empezando la lectura y sentencia del juicio cuya apelación empieza
el día de hoy, se me venía a la mente una frase bastante importante del señor Platón, de su libro República o Politeia, que dice, la peor forma de injusticia es una justicia simulada. Y eso es lo que ha ocurrido en este caso, señores magistrados. Es la realidad. Esto es lo que ha ocurrido. Se ha condenado a mi cliente a 20 años, una pena privativa de libertad bastante alta, por la comisión supuesta del delito de lavado de activos, sin ningún tipo de evidencia, sin ninguna prueba de lo que la fiscalía imputó. De hecho, señores magistrados, ustedes van a poder apreciar durante todas las audiencias de esta apelación que se le ha condenado simplemente por un pudo haber realizado, por un pudo haber hecho, por una posibilidad. A partir de esa palabra, de que mi cliente pudo haber hecho, se ha construido una condena contra el señor Peñaranda Málaga. Una condena, además de excesiva, no tiene ningún soporte probatorio. Por eso nosotros, como parte de nuestros agravios, lo que hemos señalado es que se ha vulnerado el principio de legalidad. Se ha lesionado fuertemente la presunción de inocencia. La responsabilidad penal en nuestro ordenamiento, señores magistrados, no se sostiene en lo que una persona pudo hacer, sino se sostiene en lo que una persona hizo. No se sostiene en potencialidades, sino en acciones directas u omisiones que importe. No se sostienen en facultades que tenía una persona, no se sostiene en el se sostiene en el comportamiento y cuyo comportamiento tiene que haber sido probado. Y eso no ha ocurrido en la sentencia. Ustedes tienen acceso a todas las grabaciones de las audiencias. Lo podrán apreciar allí, que no hay ningún elemento de prueba que acredite que mi cliente hizo algo. Esa es la parte más importante y el corazón de y el corazón de todos nuestros agravios. No se ha acreditado el delito previo, no se ha probado el dolo, no se ha probado una acción. Se ignoraron todas las pruebas centrales en este proceso, pruebas que evidentemente planteó la Fiscalía y que al momento de actuarse demostramos que no probaban lo que la Fiscalía dice. Por el contrario, probaban la tesis de la defensa. Basta leer el expediente, señores magistrados, para que verifiquen ustedes que Jorge Peñaranda Málaga no realizó ninguna de las transferencias que la Fiscalía dice que realizó. Ninguna. Con documentos y pericias, inclusive la pericia oficial. No se ha probado, no existe ninguna prueba que acredita eso. Lo que existe es prueba directa, completa, dura, que es que el señor Peñaranda Castañeda, padre de mi cliente, es el que hace las transferencias, es el propietario del dinero. Él, no mi cliente. Mi cliente, lamentablemente, por una cuestión familiar, por un esquema de confianza, accedió a ser representante de una empresa y tener facultades en una cuenta. Facultades, solo eso. Por estas consideraciones nosotros vamos a solicitar, ahora que pase a ver cada uno de nuestros agravios, vamos a solicitar que esta sentencia sea revocada y que mi cliente sea absuelto. También tenemos una pretensión accesoria que la voy a fundamentar brevemente en la parte final. Entonces, señores magistrados, mis principales agravios en este caso tienen que ver con la vulneración al principio de legalidad, porque no se ha acreditado lo siguiente. Empecemos por una parte que ha señalado la defensa que me ha antecedido. No se ha acreditado actividad criminal generadora del presunto directo de dinero maculado. Con la posición de principio de confianza que nosotros también estamos definiendo, porque se le imputa al señor Peñaranda Castañeda haber obtenido ingresos ilícitos. Y eso en el proceso no ha sido probado. Más bien ha sido probado que el señor Peñaranda Castañeda vendió iniciativas y que ese dinero es producto de una compra-venta de además trabajo intelectual
completamente válida. Sin embargo, además de eso, no se ha probado en el expediente que mi cliente, el señor Peñaranda Málaga, tenía o podía saber que eso viene de una actividad. No existe esa prueba ni esa actividad que rompa la presunción de inocencia. Entonces, al no existir una actividad criminal previa, no puede haber un lavado de activos, porque el delito de lavado de activos se funda en la existencia de un delito precedente. Debe existir una sospecha fuerte y comprobada sobre el delito base. Y aquí esa no solo probado, sino que ha sido descartada. De hecho, ni siquiera los funcionarios de la empresa Odebrecht que ustedes escucharán señalan que hubo ni pago o alguna solicitud de pago ilegal del señor Peñaranda Castañeda. Con lo cual, eso, desde la perspectiva de mi cliente, el señor Peñaranda Málaga, anula cualquier posibilidad de lavado de activos. También señalamos que se ha vulnerado el principio de legalidad y la presunción de inocencia, porque han condenado a mi cliente, al señor Peñaranda Málaga, solo por el hecho de ser apoderado de una cuenta, señores jueces. Solo por eso. No hay ninguna otra prueba que haya señalado algún acto concreto que había realizado el señor Jorge Peñaranda Málaga. En el juicio no se demostró que haya ejecutado ninguna acción que implique la recolección o el ingreso de dinero a las cuentas de la empresa Randalí en el Principado de Andorra. La propia sentencia así lo dice. En el considerando 20.2 señala que mi cliente podía disponer del dinero. Lo dice expresamente, señores jueces, que mi cliente solo podía disponer porque tenía la condición de apoderado. En ningún extremo de la sentencia, en ninguno, se señala que mi cliente haya realizado algún acto de recolección o algún acto de disposición. Entonces, condenar a alguien por lo que podría hacer y no por lo que hizo, contradice el principio básico de cualquier juicio oral, el principio básico de culpabilidad. No se puede ser declarado responsable por el mero hecho de ser apoderado de una cuenta, señores jueces. Eso es ilegal. No existe evidencia alguna de que mi cliente haya realizado ninguna transferencia de la cuenta que supuestamente señalan tener dinero que proviene de algún ilícito. De hecho, a mi cliente, ninguno de los que ha declarado el señor Jorge Barata, Olivio Rodríguez, Luis Mameri, el Huberto Martorelli, Luis Darrocha, Ronnie Lor, ninguno conocen a mi cliente Jorge Peñaranda Málaga, ni han tenido ninguna vinculación, y mi cliente no ha tenido ninguna vinculación con la empresa Odebrecht, ni con los supuestos hechos criminales que la Fiscalía imputa. Por cierto, no hay nadie de la empresa Odebrecht procesado en este expediente tampoco. Entonces, señores magistrados, ha quedado probado más bien que el vínculo familiar que existe entre mi cliente y el señor Jorge Peñaranda Castañeda ha generado diversas circunstancias en las cuales la relación padre-hijo funciona perfectamente. Vamos por allí también al final, al principio de confianza. Y eso, pretender responsabilizar la condición de un apoderado, que es una circunstancia que se le pidió a mi cliente su padre. Te nombra apoderado de esta empresa, te nombra apoderado de estas cuentas, porque si le pasaba algo, eso es completamente razonable, porque además el señor Peñaranda Castañeda poseía cuentas en el extranjero y una de las otras cuentas era apoderada a su hija. Esta cuenta a su hijo. No solo una sola cuenta la que tenía en Andorra, tenía en el JP Morgan Chase, tenía en Miami, tenía en otros lados también, por la actividad profesional que él realizaba. Entonces, pretender sancionar a una persona porque tenía la posibilidad de manejar una cuenta y no porque manejó una cuenta es un agravio completamente ilegal y que no se puede permitir. De hecho, el testigo Javier Pérez Jiménez, que ha sido citado también en la sentencia, pero convenientemente no la parte que responde a mi cliente, ha señalado que no lo conoce, que no sabe quién es el señor Peñaranda Málaga, nunca tuvo comunicación con mi cliente y no sabía si él operaba la cuenta. ¿Quién es el señor Javier Pérez Jiménez? El que le abrió la cuenta Castañeda de la empresa Randalí en la cuenta privada de Andorra.
no lo conoce a mi cliente, señor Peñaranda Málaga. Entonces, no se ha valorado todos estos elementos que yo le vengo señalando, ni siquiera las transferencias. Y esto de cara a mi segundo, que es que se ha condenado a mi cliente, pese a que no se ha probado que él ha realizado actos de conversión, porque se dice que él ha realizado actos de conversión durante el periodo del 4 de mayo del 2012 hasta el 23 de junio del 2014 por $1.696.000. Esa es la imputación y eso es lo que dice la sentencia que ha sido probado. Señores magistrados, la declaración del representante de la empresa de la branca privada de Andorra, la declaración de todas las demás personas que obran en el expediente, señalan que mi cliente nunca hizo ninguna disposición de dinero. Y nuevamente la sentencia en sus puntos 25.1 y 25.2 señalan que mi cliente podía disponer de los fondos. Nunca dice que mi cliente dispuso de los fondos. Señores magistrados, esa ilegalidad tan notoria, tan abierta, fosforescente, no puede ser de sustento para una condena. De hecho, ustedes van a escuchar, como les decía, al testigo Javier Pérez, que declaró que no conocía a mi cliente y que nunca recibió ninguna instrucción de él para transferir ningún dinero de las cuentas de Randall. También van a escuchar, y esto es lo más importante, que es lo que existe, que es lo que sustenta una condena, una sentencia. Escucharán la declaración de la perito Lita Pacheco, que es una perito de parte, sin duda, donde se realizó un debate pericial el día 30 de septiembre, y que no está plasmado en la sentencia, eso lo vamos a sustentar también en nuestra pretensión de anulación. Entonces, ¿qué dice la señora perito? Dice que el señor Peñaranda Málaga no realizó ningún acto de disposición de las cuentas. Ninguno. Pero, señores magistrados, el perito oficial, el señor César Basilio Lazábal, de la propia Fiscalía, en la audiencia de ratificación de su pericia, en forma textual, señala que el único que realizó transferencias de la cuenta es el señor Peñaranda Castañeda. De hecho, recuerdo que dijo, los papeles no mienten. ¿Por qué? Porque se enseñó cada una de las 27 o 37 transferencias que se realizaron desde esa cuenta. Todas. Y todas habían sido ordenadas por el señor Peñaranda Castañeda. No por mi cliente. Ninguna. Cero. Están los vouchers de las fojas 9.462 a 9.472 del tomo 19 del expediente y de 6.556 a 6.014, donde se encuentran todas y cada una de las transferencias en papeles y todo el señor Peñaranda Castañeda. Ninguna por mi cliente. ¿Por qué? Porque es lógico, él es el titular de la cuenta, el señor Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda es el titular de la cuenta, no es mi cliente. Mi cliente solo fue un apoderado porque se lo pidió su papá, por un esquema familiar, pero no era su dinero. De hecho, el propio señor Peñaranda Castañeda en su declaración en el juicio así lo dice, y evidentemente mi cliente también, porque es la realidad. Si hubiera sido su dinero, si él hubiera podido usarlo porque era propio, lo hubiera usado. De hecho, señores magistrados, una de las imputaciones que se le hace, de los, digamos, de los agravios que estamos presentando y que una de las imputaciones que se le hace a mi cliente es que habría usado dinero, se le había transferido dinero, 16.000, permítame la cantidad, $16.600 y $13.700 que supuestamente han ido a las cuentas de mi cliente. ¿Pero de dónde? ¿De qué bancos vinieron? Vinieron de JP Morgan Chase, 13.760 y 16.600 del BBVA Lima. Ambos bancos, desde ambas cuentas, de su padre, del señor Peñaranda Castañeda. ¿Y por qué? Porque mi cliente se enfermó. No pudo trabajar, tuvo una grave operación, una seria operación. Documentos y las pruebas que ustedes han admitido para esta instancia como prueba nueva. Y eso es lo que se acredita. Y eso es lo que la Fiscalía dice que fue ocultamiento en la modalidad de recibir. Y eso no está aprobado, señores magistrados. Ocultamiento en la modalidad de recibir
un padre que se preocupó por su hijo que no podía trabajar y que tiene carga familiar, y que además se demostró con pericias en el propio expediente que ese dinero, los $16.600 y los $13.760, no vinieron de las cuentas de Randalín, vinieron directamente de las cuentas del señor Peñaranda Castañeda de Estados Unidos, no de Andorra, y de Lima, no de Andorra. No tenían ninguna conexión y están los documentos que lo prueban allí. Entonces, eso desde ya, además, va en contra de lo que ya se ha señalado en algunas jurisprudencias sobre el principio de confianza, que es con el que yo quiero finalmente terminar. Entonces, esas imputaciones en las cuales se afirma que mi cliente hizo transferencias y recibió no han sido probadas. Por el contrario, se probó exactamente lo contrario. Y lo que la Fiscalía señala simplemente es la posibilidad. En el mismo sentido, uno de nuestro tercer o cuarto agravio es que se ha condenado a mi cliente pese a que no se ha probado que él haya realizado actos de conversión por $165.000 provenientes de la cuenta de Randalí en bienes. Y no se ha probado que él haya realizado la compra de un departamento. Señores magistrados, dentro de las imputaciones se dice que compró un departamento por $165.000 y que luego ese departamento fue entregado en legítima a mi cliente. La realidad es que se compró un departamento, pero quien lo compró es el señor Peñaranda Castañeda, con su dinero, y se demostró en el expediente y en el juicio que el departamento valía mucho más de $165.000 y que los $165.000 que la Fiscalía señala que fueron para el departamento se pagaron a un señor que era su decorador y que tenían piezas de arte. Señores magistrados, todo está aprobado en el expediente. Pese a eso, pareciera que no hubiera habido juicio en la sentencia. Pareciera que no tiene ningún valor las pruebas que nosotros presentamos. Pareciera que las declaraciones de las personas, en este caso, por ejemplo, los dueños del departamento, Abraham Rosler y Felipe Payares, que señalaron que el departamento se vendió en 300.000, no hubieran existido. Y que señalaron que los 165.000 corresponden a obras de arte y trabajo de decoración que hizo uno de los propietarios, el señor Felipe, no existieran en el expediente, que nunca se dieron, porque la fiscalía, porque el juzgado colegiado sostiene que está aprobado que esos 165.000 fueron para la compra de un inmueble y que mi cliente participó en ello cuando no tuvo ninguna participación. Y el hecho de que se le haya entregado un departamento en anticipo de legítima no lo hace parte de la comisión de un delito desde el punto de vista del lavado de activos, de ocultamiento, ¿no? Para ocultar el dinero supuestamente maculado. Como yo les he señalado ya, y eso es lo que vamos a demostrar en este juicio de segunda instancia, el señor Peñaranda Castañeda probablemente sea, el papá de mi cliente, uno de los ingenieros más reputados que tiene el país en cuanto a su función de consultor para las obras de edificaciones, un ingeniero que ha escrito libros. De hecho, la tesis de la Fiscalía, doctor Mosqueira, doctores, si ustedes la revisan, la tesis de imputación es que la empresa Odebrecht buscaba personas con importantes trayectorias y con dinero que les sirvan como generadores de recursos ilícitos. Y por eso buscaron al señor Castañeda. Así parte la fiscalía este caso. Así empieza la fiscalía este caso. Y eso es verdad. El señor Peñaranda Castañeda es un gran profesional y exitoso. Imagínese su hijo. ¿De dónde podría saber si es que es verdad que habría alguna actividad criminal? Imagínese su hijo que ve que su papá también a su hermana le hizo un adelanto de legítima y luego le hace a él un adelanto ilegítimo. ¿Acaso eso es alguna actividad criminal?
¿Acaso él tiene que preguntarse de dónde viene el dinero que compró el adelanto legítima que me están dando? Cuando el señor tenía muchas propiedades, muchas cuentas. Claro, esa es una de las imputaciones de la Fiscalía que señala actos de ocultamiento en la modalidad de recibir con finalidad de ocultar departamento, que se lo vendieron estos dos señores que dijeron que el precio era 300.000 y no 165.000, como señala la sentencia impugnada, que es una barbaridad, porque están las declaraciones, están los pagos y no existieron durante el juicio, no existieron para hacer la sentencia. Entonces, ese patrón familiar, señores magistrados, ese patrón familiar, que es que mi cliente, gran profesional, su padre, tiene cuentas en el extranjero, sus hermanos son representantes o apoderados en diferentes cuentas, mala suerte, le tocó a él la cuenta de Andorra, procesado por lavado de activos, sin hacer nada. Mala suerte, el departamento que le tocó en legítima se compró después de los supuestos depósitos supuestamente criminales, procesado por lavado de activos. 20 años de cárcel. Completamente ilegal. Fuera de todo. Discúlpeme, señor magistrado, termino en breve, por unos minutos más. Exactamente igual, mi cliente creó una empresa que se llama Evo Sapiens, y la Fiscalía sostiene que a partir de esa empresa habían transformado, mediante actos de conversión, habían transformado la suma ilegal 19.000 euros y 53.000 dólares, que fueron para comprar agua, producto que vendía la empresa en Lima, cuyo otro socio declaró en este caso. El socio que funda, el señor Jesús González Hurtado, declaró y señaló que a él se le ocurrió la idea con Rómulo poner la empresa, con mi cliente, y que necesitaban un financiamiento. Y esto es completamente regular. Él explicó cómo así planteó el negocio. Y el señor Peñaranda Castañeda ha señalado que nunca, ni el señor González, ni su hijo, le preguntaron de dónde venía el dinero. Él lo único que hizo fue pagar las primeras importaciones de agua que se hicieron. Señores magistrados, entonces, una de las pretensiones, nuestra pretensión final, digamos, nuestro agravio final, es que nosotros durante la investigación preparatoria presentamos una excepción de improcedencia de acción. Una excepción de improcedencia de acción que tenía como principal argumento que en este caso debería aplicársela el principio de confianza para romper la imputación objetiva que nos venía en este delito a la Fiscalía. Y la Corte Suprema resolvió que no podía pronunciar aún, que no podía dilucidarse esto en una excepción porque se tenía que ver con actividad probatoria si es que efectivamente la conducta de mi cliente, en este caso el señor Peñaranda Málaga, respondía a una expresión clara de principio de confianza, porque simplemente había sido un apoderado y había recibido lo que su padre le había dado cuando estuvo enfermo y en un adelanto legítimo. Señores magistrados, ni un solo pronunciamiento al respecto en la sentencia por parte del juzgado colegiado, pese a que la Corte Suprema lo dice así. Y ustedes ya han tenido resoluciones sobre ello también, y también la Corte Suprema se ha pronunciado, que el principio de confianza en las relaciones familiares solo decae ante circunstancias objetivas y concretas que generen alguna sospecha, no por meras conjeturas. Y señores magistrados, a mi cliente se le ha condenado por poder, por tener la posibilidad, por haber podido hacer algo y que nunca hizo nada. Entonces, bajo ese esquema, señores magistrados, me he excedido en el tiempo, me quedan algunas otras ideas, trataré de señalarlas o trabajarlas durante el desarrollo del proceso, pero vamos a demostrar nosotros en la audiencia de apelación que la sentencia no solo se aparta del expediente, sino que atenta contra las bases mínimas del derecho positivo y de la jurisprudencia. No se aprobó el dolo. Y ustedes, en el caso de bonos soberanos, al absolver y revocar una condena a señor Montesinos, si es que no me equivoco, plantearon abiertamente que el esquema doloso tiene que ser acreditado, tiene que ser probado. Y eso no ha ocurrido en la presente
sentencia. Por esta Bien. consideración, magistrado, solicitamos se revoque, o lo vamos a hacer, que se revoque la sentencia venida en grado. Bien, oportunidad entonces de escuchar a la defensa técnica de la empresa Alfa Consum. Adelante, doctor, lo escuchamos. Muchas gracias, señor director de debates. Con su venia voy a compartir unas PPT, por favor. Un momento. Adelante. Muchas gracias, señor magistrado, miembro de este tribunal. Señores magistrados, en la película Tesis sobre un homicidio, el personaje que interpreta a Ricardo Darín en una escena ante una clase de estudiantes de Derecho pregunta ¿cuál es la herramienta que tienen, cuál es la herramienta principal que tienen los jueces para resolver un caso? Y luego de escuchar varias respuestas dice los detalles. Todo está en los detalles. Los detalles tienen un poder clarificador, un poder revelador, permiten distinguir entre lo contingente y lo necesario. Señores magistrados, una audiencia de segunda instancia implica básicamente revisar una sentencia, revisar qué clase de sentencia tenemos ante nosotros. Permítanme, señores magistrados, antes de ir derechamente a los agravios que vamos a sustentar en esta apelación, mostrarles algunos detalles de esta sentencia que ustedes tienen el día de hoy. Señores magistrados, esta sentencia tiene 139 páginas. De la página 3 a la página 54 es la copia del Word de la acusación del Ministerio Público. La página 55 está resumida de forma absolutamente escueta toda la posición que dijimos las defensas en este juicio. ¿Sí? Esa misma sentencia, señores magistrados, como otro detalle, únicamente versa sobre mi patrocinada de la página 125 a la página 128. Pero además, otro detalle, señores magistrados, rápidamente. Cuando nos llamaron para la lectura de sentencia, resulta que se suspendió en una primera oportunidad, se suspendió en otra segunda oportunidad y finalmente, recién en una tercera oportunidad, se leyó de una forma un poco apresurada el adelanto de este fallo que finalmente terminó en esta sentencia. Y para finalizar, lo que ustedes tienen, señores magistrados, a la vista en este instante en la pantalla, es la página 96 de la sentencia que el día de hoy amerita esta audiencia. Es la página 96. Miren lo que dice, señores magistrados, ver, sino quitar. Entonces, señores magistrados, ¿qué nos dicen estos detalles? ¿Qué revelan estos detalles? Que estamos, señores magistrados, ante una sentencia que está en sus manos revocar o confirmar o anular, absolutamente deficitaria. Eso es lo que tienen que decidir ustedes en esta apelación. Vamos, señores magistrados, derechamente con los agravios que vamos a nosotros sustentar en esta apelación. Como ustedes mismos han podido resumir, señor magistrado, como ha resumido el director de debate, nosotros hemos planteado errores de juicio en 4 niveles, o en 5, señores magistrados. En el juicio jurídico, en el juicio fáctico, en la determinación de las consecuencias que se han aplicado y también en la motivación de las resoluciones judiciales, específicamente por motivaciones omisivas en diversos aspectos que vamos a reseñar a continuación. Pero antes de pasar a cada uno de estos ilustres miembros de este tribunal, quisiera explicarles rápidamente nada más de qué se trata este caso, porque hay cosas bastante sencillas que deberíamos dilucidar. No hay punto controvertido, señores magistrados, en que en efecto hubo una transferencia que se recibió en la cuenta del banco Randalí Investment. Esos, señores magistrados, que lamentablemente la sentencia se esfuerza en justificar cuando no fue un punto controvertido, como les vuelvo a repetir, no debería tomar mayor consideración. Lo único que está en debate, señores magistrados, al final del día en este caso, es cuál fue el motivo de esa transferencia. La tesis del Ministerio Público es que eso fue un cohecho por el monto de $550,000 y una operación de generación. ¿Qué cosa es la generación? Básicamente hacer ingresar dinero al Perú para dárselo a Odebrecht y que Odebrecht pueda emplearlo para realizar diversos actos de soborno. Eso es la generación, señores magistrados, que es lo que postuló la Fiscalía en la acusación. Esa es la tesis del Ministerio Público. Y la tesis de la defensa, final del día, es que esos dineros provienen de una venta de iniciativas privadas. Ese es el único punto controvertido en este caso, señores magistrados. Y lo único que tenía que hacer, de lo único
importante que se tenía que ocupar la sentencia era de decir cuáles son las razones para considerar que una de estas tesis es más plausible que la otra y si esa tesis supera el estándar de más allá de toda duda razonable. Tan sencillo como eso que no se hizo. Señores magistrados, y como punto esencial que yo luego ustedes los van a poder ver, simplemente los números no dan. El dinero que dice el Ministerio Público que iba a ir a Odebrecht, en realidad lo gastó el señor Peñaranda Castañeda. Y ustedes lo van a poder apreciar cuando se actúe en los medios probatorios. Vamos, señores magistrados, con los agravios que hemos nosotros denunciado en esta impugnación. La primera, señores magistrados, es un error de derecho que es bastante primordial y básico. Estamos, señores magistrados, ante una sentencia que ha aplicado retroactivamente la ley 3424. Ustedes van a apreciar, señores magistrados, que ha habido diversos análisis por especialistas doctrinarios sobre esta primera sentencia contra una persona jurídica en el país. Y todos convergen en algo, que no debió ser la primera sentencia por la simple y llana razón que la ley no estaba aplicable. Vamos a demostrarles a lo largo de este juicio que hay algo tan sencillo como que esta norma fue publicada en el año 2016, y ustedes lo pueden ver ahí, la línea de tiempo, y que inicialmente, señores magistrados, ni siquiera el delito de lavado de activos estaba contemplado como un tipo de delito que podía activar la aplicación de esta ley. Y sin embargo, recién es en el enero de 2017, con la publicación del decreto legislativo 352, que se incorpora el delito de lavado de activos como parte del ámbito de aplicación de la ley 3424. Pero esto, señores magistrados, no implicaba necesariamente su aplicación, sino que es recién a través del reglamento del 9 de enero del 2019, a través del decreto supremo 002-2019 JUS, que recién es posible aplicar esta norma. Sin embargo, ustedes van a poder apreciar, señores magistrados, a pesar de que en su momento, a lo largo de todo el juicio se le pidió al tribunal, en este caso, al tribunal de instancia, que por favor tomara en cuenta que la norma no era aplicable, ustedes no van a encontrar, señores magistrados, ninguna justificación de por qué se aplicó esta norma. Ese error, señores magistrados, es tan grande como y manifiesto que ustedes lo pueden tener a la vista de manera muy sencilla. Los años 2010, 2011, 2012, 13, 14, 15, 16 y 17 se han contemplado como parte de las razones por las cuales se han impuesto consecuencias a nuestra patrocinada, a pesar de que la norma no estaba vigente. Pero además de eso, señores magistrados, ustedes van a apreciar que en el fundamento esencial por el cual se ha sancionado mi patrocinada es que se nos dice que no se implementó un programa de cumplimiento. Y esto revela, señores magistrados, justamente que no se ha revisado la norma, que no se ha hecho el trabajo correcto de interpretar, por ejemplo, el artículo 17 del reglamento de la ley 3424, en el sentido de que, señores magistrados, la norma, la ley 3424, señalaba específicamente que el contenido de los programas de cumplimiento, que es lo que dice la sentencia que nosotros no implementamos debidamente, se iba a contemplar en el reglamento, ¿sí? Lo que está diciendo la sentencia, o lo que dice la sentencia respecto de este punto, señores magistrados, es que nosotros habríamos realizado un acto irregular en la medida en que no presentamos o no implementamos un programa de cumplimiento. Lo cierto, señores magistrados, y regresando nuevamente a la línea de tiempo, es que aún si se hubiese querido implementar un programa de cumplimiento en los términos de la ley 3424, simple y llanamente no se habría podido realizar. ¿Por qué? Porque la norma, como les vuelvo a repetir, lo dice explícitamente. El contenido del modelo de prevención, atendiendo a las características de la persona jurídica, se desarrolla en el reglamento de la presente ley. Y el reglamento, señores magistrados, de la ley 3424 fue publicado en el Diario Oficial del Peruano el miércoles 9 de enero del 2019. Y lo dice su objeto: establecer, precisar y desarrollar los componentes, estándares y requisitos mínimos de los modelos de prevención de las personas jurídicas para los efectos de la ley 3424. De modo tal, señores magistrados, que la pregunta se cae de maduro: ¿cómo nos puede exigir la sentencia
que no hemos implementado un programa de prevención que no se podía implementar por razones normativas. El error, desde nuestro punto de vista, y así esperamos que ustedes lo declaren en su momento, es manifiesto. El tercer punto, desde el juicio jurídico que se ha ignorado, señores magistrados, o que se ha aplicado de manera incorrecta, concierne a una cuestión importantísima y que se denunció en su momento. La ley 3424, en su versión que estuvo vigente durante el proceso penal que nos trae a colación, exigía un requisito de procedibilidad para poder formalizar la investigación preparatoria. Eso está establecido en el artículo 18. Contar con un informe de la Superintendencia del Mercado de Valores sobre la existencia e implementación del modelo de prevención. Y eso era una pericia institucional. Señores magistrados, y también lo denunciamos en su momento en la etapa intermedia, a través de cuestiones previas, también se le dijo al tribunal, tomen en cuenta que en este caso nunca hubo el cumplimiento de ese requisito de procedibilidad. Es decir, señores magistrados, esta norma se ha aplicado por diferentes razones de un modo absolutamente deficitario. El cuarto error, señores magistrados, que nosotros estamos en este caso sosteniendo y sometemos también a su consideración, tiene que ver ya en este punto con el acto mismo o los actos que se han atribuido como lavado de activos. En lo que concierne, señores magistrados, a Alfa Cónsul, estamos ante dos hechos, ¿sí? Los préstamos que van del año 2010 al 2018 y la carta fianza del año también 2018. Se dice que esto sería una modalidad de actos de ocultamiento y de recepción, según lo que estableció en su momento el Ministerio Público. Señores magistrados, partamos por el hecho del acto del 2018. Que se ha atribuido como un acto de recepción. Señores magistrados, se explicó y se actuó en el juicio que nunca hubo una recepción de dinero en Alfa Cónsul respecto de esta carta fianza. Lo que sucedió fue que el ingeniero Peñaranda pagó la carta fianza con su dinero a favor de Alfa Cónsul. Eso fue lo que sucedió. Nunca hubo una inyección de capital. Cuando se le dijo al tribunal en su momento, señores magistrados, esto se está atribuyendo como un acto de lavado, de ocultamiento, de recepción, pero nunca hubo recepción de ningún activo. Esto es lo que en el derecho civil se denomina pago a favor de otro. Y eso, señores magistrados, como vamos a ver, no constituye un acto de lavado de activos. Y en el caso de los préstamos, señores magistrados, también se explicó y se actuó en su momento que estábamos esencialmente ante pagos que asumía el señor Peñaranda Castañeda como gerente de la empresa en su momento y accionista, pero no ante inyecciones de capital. Y eso es importante que se entienda, porque claro, si estuviésemos, si el caso fuera de que se inyectó dinero y luego se cobró ese dinero como una forma de mecanismo para blanquear, eso sería un caso de lavado de activos. Pero lo que aquí ha habido, señores magistrados, con la prueba actuada que no se tomó en cuenta, que no se apreció, fue que hubo pagos por acreencias, pagos, señores magistrados, de toda naturaleza, desde planillas, seguros, para el funcionamiento de la empresa. Entonces, señores magistrados, aquí hay una distinción que también el doctor Rosell en su momento lo dijo, que hay que distinguir entre un acto de consumo y un acto de lavado. Aquí no ha habido ningún mecanismo fraudulento, señores magistrados. Fue la propia empresa Alfa Cónsul la que presentó todos y cada uno de los documentos que sustentaban estos préstamos en la investigación preparatoria, porque no había nada que ocultar. Y la tesis, señores magistrados, implica que entonces no estamos ante un mecanismo para ocultar, ni transformar, ni blanquear dinero, sino simplemente ante actos de pagos de diferente tipo para la operación de Alfa Cónsul. Y lo dice la doctrina, señores magistrados, un acto de consumo, como sostiene, por ejemplo, el profesor García Cabero, no es blanqueo, si no se busca esta finalidad de ocultamiento. El blanqueo implica un artificio, y en este caso no ha habido. Se ha probado esencialmente, y ustedes lo van a apreciar, que todos son actos reales. No ha habido ningún tipo de instrumentalización de la persona jurídica. Y también lo dice el Acuerdo Plenario 3-2010.
los actos que simplemente agotan el dinero no son actos de lavado de activos. Ese sería, señores magistrados, el último de los agravios concernientes al error del juicio jurídico. En lo que atañe, señores magistrados, al juicio fáctico, hay una cuestión que es importante que se tenga en cuenta. Hay un vicio de motivación evidente que ya corresponde también y se ha explicado con relación a la defensa del ingeniero Peñaranda, que es, como les decía, el acto de generación que implicaba que se traiga el dinero al Perú y que se entregara a Odebrecht. Eso no se ha aprobado. Esa trazabilidad básica, que en otros casos que ustedes también han podido apreciar dentro del sistema de la Corte Superior Nacional, no se ha aprobado. Incluso, señores magistrados, en la acusación se promete eso que se ha aprobado. Se dice que se entregó el dinero a Odebrecht. Eso no está aprobado para nada. Lo que se ha aprobado más bien con la prueba actuada en juicio es que el señor Peñaranda usó ese dinero para fines diversos particulares, porque como consideramos que se pudo acreditar, ese dinero era del señor Peñaranda correspondiente a la venta de iniciativas privadas. A menos que considerásemos el dinero de Odebrecht se lo quedó el ingeniero Peñaranda, una cosa absolutamente absurda que evidentemente no tiene asidero. Pero además de eso, señores magistrados, y yendo directamente a lo que concierne a Alfa, en el caso, por ejemplo, señores magistrados, de los préstamos, se dice que los préstamos habrían sido del año 2010 al 2018. Pero la propia sentencia no explica una paradoja, que es que en la acusación misma se dice que el dinero habría ingresado a Perú recién en 2012. Y se le explicó al tribunal cómo era posible entonces que ese dinero que dicen que es maculado y que ustedes mismos en la acusación han visto que se refiere que habría ingresado al Perú recién en el 2012, resulta que también corresponde a préstamos que se dieron en el 2010. Entonces ahí hay una paradoja temporal absoluta que seguramente ustedes con mejor criterio van a poder apreciar. Y con respecto, señores magistrados, al 2012, al 2018, ustedes van a ver, y en la propia acusación, no hay una prueba absoluta de la trazabilidad. Cuando me refiero a trazabilidad, señores magistrados, me refiero a que ese dinero que se empleó para los préstamos corresponde exactamente con el dinero que se recibió en Randalí. Eso es trazabilidad. No existe ninguna prueba de eso, señores magistrados. Lo que existe, e incluso así lo dice en la acusación, es una supuesta conexión temporal. En otras palabras, como ese dinero se dio en el mismo periodo de tiempo, podría ser que ese dinero sea el que se empleó para los préstamos. Yo creo, y ustedes seguramente lo podrán dilucidar con mejor criterio, que eso no es suficiente para poder acreditar que en efecto ese dinero fue el de los préstamos. Esa correlación simple no es suficiente para acreditar este hecho. Señores magistrados, para ir terminando, con relación específicamente ya a lo que atañe a la ley 3424, lo que exige esta norma, independientemente de la noción que se tenga sobre cuál es el tipo de atribución de responsabilidad que regula esta ley, independientemente de los señores magistrados, lo cierto es que hay un elemento esencial en cualquier discusión sobre responsabilidad administrativa o penal de personas jurídicas, que es el defecto organizativo. Esto implica falta de prevención, falta de control, falta de supervisión o cualquier tipo de manifestación que revele una organización defectuosa. La pregunta, señores magistrados, es ¿en qué parte de la sentencia se ocupan de ello? ¿Cuáles son las pruebas que se actuaron para ello? Les digo desde ya, señores magistrados, que en el propio juicio, en ningún momento eso fue materia de dilucidación en el plenario. No hubo una sola prueba destinada específicamente para que se acredite el supuesto defecto de organización. Y ya hemos visto que no se podía aplicar durante el periodo de tiempo que ha sido imputado ese modelo de prevención porque la ley decía claramente que el contenido iba a estar regulado en el reglamento, que es en el 2019, fuera del periodo de imputación. Entonces, señores magistrados, la ausencia de prueba respecto a este extremo es absolutamente manifiesta. Para finalizar, señores magistrados, la sentencia, y bien lo han explicado también mis colegas en sus anteriores intervenciones, deja una serie de vacíos. No se explica
la aplicación retroactiva de la ley 3424, no se confronta el reglamento, no se analiza si es que hubo o no trascendencia de la omisión del requisito de procedibilidad, no se desarrolla el defecto de organización. Y en suma, señores magistrados, yendo derechamente al caso, no se explica cómo, en un caso de supuesta generación, el dinero terminó siendo usado por el propio ingeniero Peñaranda. No se explica. Entonces, todos estos detalles, y volviendo a colación para poder terminar con la cita con la que inicié este alegato, señores magistrados, revelan ante qué clase de sentencia estamos. Una sentencia que se emitió de forma abrupta, atolondrada, con errores tan manifiestos como los que han visto al inicio de mi intervención, con una disparidad absoluta en cómo se le da atención al planteamiento de la Fiscalía versus al planteamiento que nosotros expusimos en diferentes oportunidades en el juicio, con errores manifiestos como ese tipo de resaltados y errores que yo estoy seguro que definitivamente ustedes no podrían amparar. Eso es lo que revela ante qué clase de sentencia estamos. Y está en sus manos, señores magistrados, y esperemos que, y aquí les digo mi pretensión, ustedes la revoquen o alternativamente la anulen por ser de justicia. Muchas gracias, señores magistrados. Bien, le agradezco el tiempo otorgado. Entonces queda escuchar al cuarto sujeto procesal recurrente, el actor civil. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, señor director de debates. La Procuraduría Pública quiere empezar indicando, señores jueces, que al inicio del juicio oral, en primera instancia, se estableció y se probó que habían sucedido diversos hechos. Primero, que el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda habría solicitado la suma de $550,000 a la empresa Odebrecht por supuesto apoyo financiero en su labor de supervisión del proyecto IRSA Norte, por cuanto tenía la representación del consorcio supervisor nororiental. El otro hecho era que el mismo señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda habría servido de generador de recursos de la empresa Odebrecht y que en ese afán para generar recursos ilícitos de la empresa Odebrecht se habría lavado más de $400,000. Y un tercer hecho fue la coparticipación con el señor Peñaranda Castañeda con el señor Peñaranda Málaga para lavar más de $2.2 millones, instrumentalizando a la empresa Alfa Cónsul en justamente estos actos de lavado para la generación o continuar con la generación de recursos de la empresa Odebrecht y el pago a funcionarios corruptos en distintos otros proyectos. Esos hechos han quedado evidenciados, señores magistrados, en la sentencia venida en grado y que consideramos después de este juicio de apelación se confirme y que además, conforme lo señala la sentencia, ha acreditado respecto al plano civil un hecho importantísimo, que es la existencia del hecho antijurídico y, por lo tanto, la existencia del daño causado a la imagen institucional del Estado. Y ese daño ha sido causado por dos hechos específicamente señalados y tratados y que han sido negados y que van a seguir siendo negados por las defensas a lo largo de este juicio de apelación. Primero, que se habría cometido el delito de cohecho. Delito de cohecho que, si bien es cierto, ha sido pasible de un sobreseimiento debido a la prescripción de la acción penal por la edad del señor Peñaranda Castañeda para cuando sucedió ese hecho, este ha generado definitivamente consecuencias económicas para el Estado, consecuencias lesivas que trascienden al ámbito de la acción penal y que en mérito de lo que establece el artículo 12.3 del Código Procesal Penal, la Procuraduría Pública, habiendo ejercido válidamente su acción civil, ha podido establecer que efectivamente este hecho generador del daño se ha realizado. Y tan es así que se ha realizado que se ha aprobado durante el juicio oral en primera instancia esa alegada venta de iniciativas privadas del señor Peñaranda Castañeda a la empresa Odebrecht no existieron. Y eso es un hecho probado por cuanto la propia empresa Odebrecht, en una carta remitida y que ha sido expuesta y actuada en el juicio oral, ha establecido que no tiene documento alguno
que establezca que al señor Peñaranda Castañeda se le ha vendido o se le ha comprado iniciativas privadas. Y eso es un hecho incontrovertible por cuanto la defensa, como lo hizo en primera instancia, alega, sin haberlo probado, esta supuesta venta de iniciativas privadas. Tan es así que no se ha probado que los propios peritos o los propios expertos que ha llevado la defensa, la señora Rosa Porras y el señor Carlos Carhuavilca, se estableció que no habían demostrado documentalmente la licitud del dinero y sustento judicialmente los actos de contraprestación que supuestamente se habrían generado por la venta de estas iniciativas privadas. Asimismo, señores magistrados, ha quedado establecido que los actos de lavado se habrían dado por la trazabilidad del dinero a lo largo de todo, que se ha quedado acreditado a lo largo de todo el juicio oral, por cuanto las propias declaraciones de los funcionarios de la empresa Odebrecht han evidenciado, primero, la salida de las empresas offshore pertenecientes al grupo Odebrecht que proveyeron de dinero a la empresa Randall Investment que había sido manejada en un principio por el señor Peñaranda Castañeda y que después estuvo bajo el control, y he ahí justamente la capacidad que tiene el sentenciado para disponer de los bienes. No solamente se le sentencia por lo que pudo haber hecho. El acto de ocultamiento, de recepción del dinero, se hizo en función a la titularidad que tenía de una empresa que recibe fondos maculados de la empresa Odebrecht y que por lo mismo ingresaron esos dineros a territorio peruano. Y eso se va a poder ratificar en este juicio de apelación en el que se ha convocado en esta oportunidad. Habida cuenta, señores magistrados, que ha quedado establecido el hecho ilícito y por lo tanto el daño, que en este aspecto la sentencia ha detallado correctamente, lo que la Procuraduría Pública impugna es el extremo de la reparación civil, en tanto que habiéndose establecido el hecho generador de daño, habiendo establecido que existe un daño, el colegiado ha impuesto una reparación civil muy por debajo de la suma que ha sido postulada por la Procuraduría Pública. La Procuraduría Pública, por los tres hechos antes mencionados, ha propuesto o pretendía una indemnización de 6.5 millones de dólares por el delito de cohecho, delito prescrito, pero que mantiene incólume su pretensión civil, y por el hecho de lavado del señor Peñaranda Castañeda de más de 400.000 dólares, entre el señor Peñaranda compensatorio de 6. ¿Se ha apagado su imagen? ¿Es un tema mío o los demás autores lo están escuchando? No, doctor Mosquera, yo tampoco le escucho al procurador. Doctor Chero, no sé si puede recapitular el último medio minuto. Perdón, ¿se me está escuchando? Ahora sí, doctor, hubo una falla en la conexión. De acuerdo. Como indicaba, señores magistrados, en la sentencia venida en grado, que en el extremo penal no tenemos ninguna objeción en tanto que ha establecido el hecho generador del daño y por lo tanto el daño causado, lo que hay, el monto de reparación civil impuesto no representa ni una mínima fracción del monto reparatorio que la Procuraduría Pública ha postulado. En tanto que, si bien es cierto, se ha establecido un monto de 6.5 millones de dólares, la sentencia venida en grado ha impuesto a los sentenciados la suma de 3.2 millones de soles. Y decimos que es un monto irrisorio y desproporcionado habida cuenta de que al tipo de cambio los 6.5 millones de dólares representan aproximadamente más de 24 millones de soles. Entonces, como se podrá advertir fácilmente, la suma impuesta por reparación civil no representa ni un 10%, una mínima fracción
del monto reparatorio postulado. Y es ahí, señores magistrados, que la Procuraduría Pública advierte o resalta el prejuicio, el agravio que ha postulado en el recurso de apelación, por cuanto cuando se habla de una reparación integral del daño, señores jueces, en relación al daño extrapatrimonial, no solamente es suficiente haber identificado el daño, haber establecido cada uno de los elementos de la responsabilidad, ese propio daño, el hecho antijurídico, ese factor atributivo o ese nexo causal que involucra el comportamiento de los sujetos y el prejuicio finalmente ocasionado. Sino también, señores jueces, hay que tener en consideración lo que la doctrina y la jurisprudencia han establecido por el daño extrapatrimonial y la forma en cómo, y ahí es lo importante, la cuantificación de este daño. La cuantificación de este daño ha sido el error que ha tenido el colegiado en establecer o en valorar para establecer el monto o el quantum indemnizatorio, por cuanto, habiendo establecido cuál ha sido el hecho antijurídico, habiendo establecido cuál ha sido el daño, no se ha valorado correctamente los montos que deberían imponerse para efecto de aplicar de una manera idónea, correcta, lo que establece el artículo 1332 y 1984 del Código Civil, señores magistrados. Y aquí es donde queremos hacer énfasis. ¿Por qué? Porque el artículo 1332 establece un deber funcional de la magistratura cuando no existe la posibilidad de calcular de manera exacta el valor del daño, el valor del prejuicio. Y es ahí donde ese deber se traslada a los criterios de equidad. La norma, conjuntamente valorada con lo que establece el artículo 1984 del Código Civil, establece que el quantum indemnizatorio referido al daño moral debe estar en función o en consideración de la magnitud y del prejuicio causado. En este caso, hemos postulado ya reiteradas veces ante esta sala, en distintos casos, cuáles son aquellas funciones que debe cumplir la responsabilidad civil. Y en esta se resalta la función resarcitoria, la función preventiva y la función sancionadora, que las defensas en muchos de los casos han cuestionado respecto de la función sancionadora y la función preventiva, por cuanto, según se indica, la tradición civilista establece que la responsabilidad civil solamente puede tener una función resarcitoria, que implica, como ya sabemos todos, reponer al sujeto a un estado anterior de producirse el daño. Señores jueces, estamos frente a un daño extrapatrimonial, un daño moral, en donde reponer al sujeto al estado anterior, es decir, ver la responsabilidad civil desde un punto de vista de la víctima, no viene al caso. Por cuanto el daño a la imagen institucional que se ha generado, o el daño moral que se ha generado por los hechos derivados del cohecho pasivo y del lavado de activos, han generado un daño moral en su sentido más amplio. Y las funciones que debe de cumplir la responsabilidad civil en estos supuestos va más allá del resarcimiento, porque implica una indemnización, una indemnización que se debe de ver desde el punto de vista de los sujetos dañantes. Y es ahí donde la responsabilidad civil comienza a cumplir su tarea, comienza a verse reflejadas sus funciones. ¿Por qué? Porque la función sancionadora debe estar en función proporcional al hecho. La función sancionadora implica un castigo equitativo con el daño causado. Y ese castigo debe estar en función justamente de mandar el mensaje para potenciales sujetos, funcionarios públicos o particulares que puedan tener expectativas de cumplir funciones en la administración pública y cometer esos hechos dañosos. Con la imposición de la sanción o de la responsabilidad civil que ha sido impuesta por esta sentencia, el mensaje es clarísimo, señores jueces. Se puede cometer el delito de lavado de activos, se puede cometer el delito de cohechos y la indemnización a imponerse siempre va a ser menor a las ganancias que se ha tenido. En reiteradas pretensiones que ha postulado la
Procuraduría Pública se ha venido diciendo en un juicio de ponderación, los funcionarios y particulares siempre van a ver la rentabilidad del hecho dañoso por cuanto una práctica tribunalicia, como ha sido establecido en el Acuerdo Plenario 5/2011, ya lo venía sentenciando la imposición de indemnizaciones en los procesos penales resulta ínfima en comparación con los daños causados. Y eso lo pueden advertir en el fundamento 15 del Acuerdo Plenario 5/2011. Y es ahí donde resalta la importancia de establecer la independencia entre la pretensión civil y la pretensión penal. Y habida cuenta de que esa pretensión civil debe estar no solamente indicada y exteriorizada o visualizada con los elementos de la responsabilidad civil, sino con las funciones que debe cumplir esta, debe de aplicarse o debió aplicarse en la sentencia venida en grado aquellos supuestos contemplados en el artículo 1332 y 1984 del Código Civil. ¿Cuáles son esos criterios? Aquellos postulados por la Procuraduría Pública, en donde se establece que la culpabilidad de la gente, el impacto mediático de la noticia del hecho criminal, la función pública defraudada, aquellas envergaduras del proyecto que establecen cuál es el impacto social que ha tenido el hecho generador del daño, han tomado como sustento los montos, en este caso del cohecho, el monto requerido como pago por el señor Peñaranda Castañeda y los montos efectivamente lavados como montos bases. Y esos montos bases, en función a lo que establece el artículo 1332 del Código Civil y aquellos criterios justamente que justifican el criterio de equidad, se duplica esos montos bases. ¿Y por qué se duplica? Justamente porque los delitos contra la administración pública, los delitos de lavado de activos, han generado ingentes ganancias. Disculpe que le corte el torchero, pero estamos en alegato de apertura y no de clausura, así podemos verificar cuál es el error concreto que usted está determinando para poder ver por dónde va a ir el juicio de apelación. Sí, señores Gracias. jueces, y sí, justamente estoy terminando ya con esta idea. Lo que se mencionaba, más allá de lo que se va a seguir reforzando y complementando en los alegatos de clausura, implican la omisión en la que ha incurrido el colegiado al imponer la sentencia en no tener en consideración o valorar inadecuadamente justamente los principios que contiene la responsabilidad civil, las funciones que debería haber evaluado y aquellos criterios que han sido expuestos por la Procuraduría Pública en su pretensión civil postulada a lo largo del juicio y que han sido probado además para imponer una reparación civil adecuada, idónea, que no represente justamente esa rentabilidad del hecho dañoso de los partícipes de los eventos que son materia de acusación o que fueron materia de acusación por parte del Ministerio Público. En ese sentido, señores magistrados, lo que solicita la Procuraduría Pública que en atención a aquellos hechos que han sido probados y aquellas normas, doctrina y jurisprudencia que han sido expuestos tanto durante el juicio oral como en nuestra pretensión, se revoque la sentencia apelada en el extremo que impone una reparación civil a fin de que ésta sea conforme a lo establecido por la Procuraduría Pública y se resarza al Estado con el monto postulado en su pretensión civil. Muchas gracias. Bien, entonces toca ahora escuchar a la representante del Ministerio Público. Doctora Flores, usted tiene que responder los agravios de tres imputados. ¿Cuánto tiempo le va a tomar? En igualdad de condiciones, entendemos, señor magistrado, y tratándose, como usted lo ha señalado, de tres estaríamos hablando de aproximadamente 25 minutos. Bien. Justo tenemos 25 minutos, doctora, le escuchamos. Correcto. Ya, muchísimas gracias, señor director de debates. Este Ministerio Público solicita a la Tercera Sala Penal Superior de Apelaciones Nacional que confirme en todos sus extremos la sentencia condenatoria venida en grado en contra del señor Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda, Jorge Rómulo Peñaranda Málaga y Alfa Cónsul por encontrarse la misma conforme a derecho y como se puede apreciar de los fundamentos de esta.
Esta sentencia judicial dictada con fecha 12 de mayo del 2025, como se ha señalado, condenó a los acusados por el delito de lavado de activos previsto en los artículos 1, 2 y 4 del Decreto Legislativo 1106. Así, el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda fue sentenciado por la Comisión de Actos de Conversión, Transferencia y Ocultamiento, el señor Jorge Rómulo Peñaranda Málaga por actos de conversión y ocultamiento, y la persona jurídica de Alfa Cónsul ha sido vinculada a estos hechos por actos de ocultamiento. Asimismo, de las 142 páginas de la sentencia condenatoria que condensa las 65 sesiones de juicio oral llevadas a cabo, se ha plasmado en grado de certeza, luego de un juicio oral público, contradictorio y con inmediación requerida para los medios de prueba y los entonces acusados, no solamente los hechos, sino también la responsabilidad penal y civil de los sentenciados. Asimismo, ello ha sido generado por una actuación probatoria suficiente, concreta y jurídicamente correcta, llevada a cabo con arreglo a las normas de la lógica, las máximas de la experiencia y la sana crítica, enmarcándose todo ello dentro de los lineamientos establecidos en la sentencia plenaria casatoria número 1/2017 sobre el lavado de activos. Así, señores magistrados, se rescata que en la sentencia se ha señalado actos sobre la actividad criminal previa, donde se circunscribe a la sentencia de acuerdo de declaratoria de culpabilidad entre la empresa Odebrecht con las autoridades de los Estados Unidos, en los que la empresa Odebrecht señala que se dedicaba a una actividad delictiva de sobornos a funcionarios públicos con el fin de obtener contratos de obras públicas. Para ello, creó una estructura financiera secreta para justificar y desembolsar pagos de sobornos corruptos que utilizó para ello empresas offshore, codinomes, contratos ficticios y sistemas encriptados, con los que operaba el Departamento de Operaciones Estructuradas, en el que iban a parar los fondos no declarados provenientes de actividades como sobrecostos y comisiones ilegales aplicados a subcontratistas, y otros actos ilegales que también han sido señalados en el juicio oral. Así, este dinero generado, y ya que se conocía como generación de recursos, era canalizado a través de las empresas offshore que eran creadas por la empresa Odebrecht. Este modus operandi de la empresa Odebrecht ha sido confirmado o ratificado por diversos testigos brasileños que han concurrido, y sus declaraciones también han sido actuadas en juicio. Por ejemplo, tenemos la señora Ángela Palmeiras Ferreira, las declaraciones del señor Olivio Rodríguez, Luis Antonio Mameri, Luis Eduardo Darrocha Soares, siendo este último quien en su declaración del 18 de agosto del 2019 confirmó que se encargaba de buscar entidades financieras en paraísos fiscales como en Andorra para hacer pagos ilícitos no contabilizados que consistían en coimas con dinero proveniente de las cuentas controladas por el Departamento de Operaciones Estructuradas. Esto es concerniente a las offshore Cleanfield y Aeon Group, Cleanfield Service y Aeon Group. Para ello se aperturaron cuentas bancarias por parte de los beneficiarios finales del dinero a través de empresas offshore. De esto se encargaba uno de sus asesores bancarios, que era el señor Frances Pérez Jiménez, quien además en juicio oral confirmó que para justificar estos desembolsos en el banco se suscribían contratos ficticios que denominaron consultancy agreements entre Cleanfield o Aeon Group con los beneficiarios finales, que en el caso del señor Peñaranda existió un contrato ficticio y que los desembolsos se realizaron a favor de Randali y todos provenientes del Departamento de Operaciones Estructuradas. Así, los magistrados se ha acreditado en todos los extremos, y ustedes lo podrán verificar con el debido material probatorio en juicio oral, que existió la apertura de una cuenta en la banca privada de Andorra. Esto con la finalidad de llevar a cabo el plan criminal de la empresa Odebrecht. En Perú se contó con este apoyo. Así, también se tiene de la declaración del mismo testigo Frances
Pérez Jiménez, que en su condición de gestor de la BPA tenía la finalidad de ayudar a su cliente Odebrecht en la materialización de este plan ilícito, que consistía en realizar operaciones estructuradas de optimización fiscal para obtener beneficio económico no declarado, y con ese dinero se pagaba a socios estratégicos de ellos. Uno de estos operadores financieros de la empresa Odebrecht ha sido el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda, quien aceptó cobrar con este sistema de generación de recursos y de esta manera viabilizar el plan de corrupción de la empresa Odebrecht. Así, una vez captado ya por la empresa Odebrecht, Peñaranda Castañeda procedió a realizar actos necesarios para recepcionar dinero a su favor y a partir de ahí brindar legitimidad a dicho dinero ilícito que finalmente iba a ser entregado de forma física a la empresa Odebrecht a cambio de un beneficio o de un porcentaje de este monto. De esta manera, señores magistrados, el acusado Peñaranda Castañeda, con asistencia del gestor Pérez Jiménez, Javier Pérez Jiménez, que era un funcionario de la BPA, narró en juicio oral la forma y circunstancias en que aquel adquirido la offshore Randall Invest S.A. y acto seguido gestionó la apertura de cuentas a nombre de esta offshore, lo cual además cuenta con la documentación correspondiente que ha sido ya valorada en su oportunidad por el cuarto juzgado penal colegiado. Es así, señores magistrados, que toda esta actividad probatoria se ha centrado en acreditar también esa procedencia de activos ilícitos y que también se ha generado a raíz de un autolavado y de una generación de activos para un tercero. Así, una vez aperturada, ya siendo apoderado de la empresa Randall Invest, era necesaria la apertura de una cuenta. A nivel de juicio oral se ha determinado con diverso material probatorio cómo es que se llevó a cabo no solamente la apertura de esa cuenta, sino la irregularidad en la constitución de la misma en cuanto a la fecha de plazos de aprobación para la apertura de esta cuenta, que fue prácticamente, se empezaron a hacer depósitos sin que haya pasado siquiera un lapso para la evaluación de la documentación que se entregó para la apertura de la cuenta. Doctora Flores. Señores magistrados. Usted me interrumpa, doctora. Sí. En realidad, el alegato de apertura es un ofrecimiento, ¿no? Una promesa. O sea, ¿qué es lo que va a aprobar el Ministerio Público en este juicio de segunda instancia en función a los agravios? Correcto. Señor básicamente, doctora, respecto de los agravios a los que han señalado las partes recurrentes, ¿a qué se compromete el Ministerio Público en este juicio de segunda instancia? No es necesario que hagamos un recuento de qué está aprobado, porque en realidad... También comprendo, señor magistrado, y también por lo avanzado de la hora y por el compromiso de todos de terminar en esta sesión. Efectivamente, señor magistrado, lo que el Ministerio Público se compromete dentro de este plenario es efectivamente a demostrar a través de la sentencia y de los que han emitido los magistrados que han tenido directa vinculación con todo el acervo probatorio, a través del principio de inmediación, señor magistrado, es que ninguno de los agravios que han sido formulados, ya sea en su pretensión revocatoria como en su pretensión nulificante, se han confirmado o se han dado. ¿Por qué? Porque, señor magistrado, revisando la sentencia es convincente. Revisando el material probatorio también lo es. Y la sentencia se basta por sí misma para ser sustentada y, como lo ha señalado, acreditar, señores magistrados, la comisión del ilícito, los hechos y también el extremo de la reparación civil. Es por ello que dentro de todo este caudal probatorio, señores magistrados, existe prueba respecto de la responsabilidad del señor Rómulo Jorge Peñaranda Málaga por actos de conversión, transferencia y ocultamiento. Y no solamente ello, sino se va a vislumbrar la forma en cómo adquirió los activos ilícitos y la forma, señores magistrados, en la que fue transferido y fue ocultado a través incluso de la compra de productos y de bienes inmuebles que con la finalidad de
evitar su incautación o su conocimiento por parte de las autoridades, fueron dados en anticipo de legítima a la persona de Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, quien también es otro coacusado, quien ha sido sentenciado, como ya lo he señalado, por actos de coerción y ocultamiento. Señores magistrados, de igual manera, respecto a la persona jurídica, lo que vamos a hacer, señores magistrados, es acreditar, si me permite, antes de continuar con la persona jurídica, quisiera resaltar lo siguiente. También, señores magistrados, lo que se compromete el Ministerio Público es, a raíz de todo este material probatorio que se ha presentado, a desvirtuar el principio de confianza que viene postulando la defensa respecto de la persona de Jorge Rómulo Peñaranda Málaga, ya que ha desarrollado una serie de actos que forman parte del tipo penal y acreditan el conocimiento y voluntad de querer efectuar este acto de lavado de activos. Por último, señores magistrados, respecto de la persona jurídica de Alfa Cónsul, a quien se le ha atribuido y se ha acreditado a nivel de juicio la modalidad de ocultamiento de activos, señores magistrados, el Ministerio Público va a demostrar que ha existido una aplicación correcta de la norma y que efectivamente le era mínimamente exigible un sistema de prevención, porque no puede aducir falta de responsabilidad, ya que está íntegramente vinculada con el señor Rómulo Jorge Peñaranda Castañeda en la comisión del delito de lavado de activos al haber sido instrumentalizada por ya que el señor Jorge Rómulo Peñaranda Castañeda ha ocupado diversos cargos dentro de su estructura funcional de la persona jurídica. Siendo ello así, señores magistrados, este Ministerio Público va a cumplir durante el desarrollo de digamos, estas pequeñas audiencias de segunda instancia, este juicio de segunda instancia, señores magistrados, en acreditar y corroborar que la resolución, sentencia dada por los jueces acuo ha sido correcta y es conforme a derecho. En tal sentido, solicitamos que se confirme la pena, la inhabilitación, así como la multa que ha sido impuesta a los acusados. Bien, entonces hemos concluido con los alegatos de apertura. Las posiciones de todos los sujetos procesales están debidamente fijadas. Algunas pautas, doctores, y sobre todo los imputados recurrentes, ¿no? Que ya sus abogados les explicarán mejor en qué consiste el juicio de segunda instancia, ¿no? Este no es un nuevo juicio oral, ¿no? Este es un juicio crítico, un juicio de revisión de la sentencia dictada por el colegiado de primera instancia, ¿no? Entonces, básicamente ello, ¿verdad? Partimos de que la sentencia dictada en primera instancia está bien dada. Ya serán las defensas técnicas de ustedes las que en este juicio de segunda instancia no señalarán cuáles son los errores, cuáles son los vicios de la decisión impugnada, ¿no es cierto? Entonces, otra cosa, en la siguiente sesión vamos a iniciar ya actividad probatoria. Quería preguntar a los abogados en qué momento, si es que van a declarar y en qué momento van a declarar a sus patrocinados, ¿no? Les digo también a los imputados que conforme al artículo 424 del Código Procesal Penal, cuando se discute o cuando se cuestiona el juicio de hecho de primera instancia, es lo que dice el Código, la declaración del imputado es obligatoria, salvo que decida no declarar, decida abstenerse a declarar, ¿no? Entonces, en función a ello, doctores, eso sí, para programarnos para las siguientes sesiones, quisiera que me digan si es que van a declarar a sus patrocinados. Empezamos por el señor Peñaranda Castañeda. ¿Su patrocinado va a declarar, doctor Rosell? Señor magistrado, mi patrocinado va a declarar al final de este estadio. Correcto, al final de la actividad probatoria. La defensa técnica del señor Peñaranda Málaga. Igualmente, señor magistrado, al final. Al final.
el representante de la empresa Alfa Consul. Al final también, señor magistrado. Bien, entonces en la siguiente sesión vamos a iniciar actividad probatoria. Hay prueba nueva admitida en segunda instancia, pero posteriormente se va a, si es que las defensas tienen a bien presentar documentos o testimonios incluso que se han dado en primera instancia, cuya parte relevante desean que el colegiado de segunda instancia escuche, sin perjuicio de que nosotros trabajamos con todo el material recaudado en primera instancia, lo van a hacer, ¿no? Entonces voy a pedirles en la siguiente sesión que nos digan cuánta prueba actuada en primera instancia desean las partes que el colegiado reexamine en segunda instancia, y lo mismo con el representante del Ministerio Público. Entonces vamos a quedar, la siguiente sesión va a ser el día, denme un minuto, doctor Enríquez, para dar la fecha de la viernes 12 de diciembre a las 11 de la mañana. Viernes 12 de diciembre a las 11 de la mañana la siguiente sesión, por favor. Doctor Enríquez, lo escuchamos. Sí, doctor, ¿qué vamos a hacer la siguiente sesión? Prueba nueva, doctor. Vamos a actuar la prueba nueva. Vamos a trabajar toda la prueba nueva admitida. Y que no es mucha, doctora, es poca. Por eso las defensas deben estar preparadas para presentar la prueba actuada ahí en primera instancia, que desean que se reexamine en segunda instancia. Correcto. Que venga preparada entonces la primera defensa, que yo venga preparada, ¿no?, para que podamos avanzar las 2 horas. Está bien. Doctora Flores, le escuchamos. Correcto, doctor. ¿Existirá la posibilidad de que pongan a conocimiento del Ministerio Público la prueba que están solicitando se reexamine para poder evaluarla previamente? ¿Tienen esa información en este momento, doctores? Si no, les vamos a pedir, por favor, que en el chat grupal nos digan, y de paso que para que sean las sesiones más dinámicas, cuántos documentos o cuántas declaraciones en primera instancia desean que escuchemos de nuevo. Y las declaraciones tienen que ser pautadas, doctores, no se va a escuchar toda la declaración. La parte de la declaración que les interesa que escuchemos, ustedes la señalan y la actúan, ¿no? Minuto 22, minuto 27, por ejemplo. ¿Está bien? Esa información démosla, por favor, al chat grupal. Les voy a pedir además a los sujetos procesales que han presentado diapositivas en esta sesión, que también nos transmitan esa información, esas diapositivas al chat grupal. Hemos concluido, doctor Enríquez. Sí, doctor Cheva, adelante. Señor director de debate, disculpe, solamente a propósito de lo que señala la representante del Ministerio Público, para transmitir o compartirnos los medios probatorios que van a hacer o van a solicitar que sean reexaminados, que no lo hagan en un día antes, 2 días antes, sino con un tiempo prudencial, por favor, para poder evaluar los mecanismos de defensa que correspondan. Igual, está bien. En todo caso, esa precisión va a ser para todos los sujetos procesales. Entonces, si el Ministerio Público nos va a actuar o va a solicitar que se reexaminen medios probatorios en segunda instancia, igual es una lista muy sencilla nada más, cuántas declaraciones, cuántas documentales va a pedir que el colegiado escuche en esta segunda instancia. ¿Está bien? Estamos hoy día, viernes 5 de diciembre. Yo creo que para el día martes ya todos los sujetos procesales pueden proporcionar esa información. Ahora sí, doctor Enríquez, hemos concluido. Bien, muchas gracias, doctor Mosquera. Sí, el martes es feriado, así que será hasta el miércoles, doctor, para darle esa oportunidad. Tiene usted razón, el miércoles entonces. Ya lo está, sí, bien. Entonces, para el día miércoles que puedan estar informando, ¿no?, sobre estos medios de prueba que se van a actuar bien. Muy buenas tardes con todos. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.